Vamos a empezar. Bueno, apago. Son las 4 de la tarde y esta es la cuarta jornada que hacemos de este curso, cuarta jornada. Yo creo que la semana pasada, para todos los que nos habéis estado escuchando, creo, al menos sinceramente, que ha habido charlas extraordinariamente lúcidas y que nos han enseñado, al menos a mí, muchos aspectos que yo desconocía del NAS. Pues desde el punto de vista de la industria, va a estar una industria con mucho empuje, pero pequeñita todavía. Y finalmente va a estar pues, un investigador de primer nivel mundial, Kenneth Cusi, que le va a presentar luego más tarde Lazarus, el profesor Lazarus, para que todos le conozcáis. Y yo creo que sin más dilación, le voy a dar la palabra a la doctora Paula Iruzubieta, que es la que va a hacer la presentación formal de Juan y Patricia. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días a muchos de vosotros. Gracias por acompañarnos un día más. Y en esta primera charla nos va a hablar Juan Basterra y Patricia del Río sobre una compañía emergente biofarmacéutica que lo que hace es investigar y desarrollar medicamentos basados en el microbioma humano. Nos lo van a explicar. Juan es el cofundador y el CEO de Microbiomic, es licenciado en medicina y por lo que he podido ver, él se define como un profesional de la medicina reconvertido a marquetero. Pues lleva más de 25 años, si no me equivoco, Juan, asesorando y trabajando en la industria farmacéutica. Y Patricia del Río es directora de investigación clínica e innovación de Microbiomic, con más de 8 años de experiencia en el manejo, en el desarrollo y en la ejecución de proyectos de investigación, tanto en el sector académico como en la industria farmacéutica. Cuando queráis, Juan y Patricia. Muy bien, pues muchas gracias, Paula, por la presentación. Aquí estoy con Patricia del Río, que intervendrá en la segunda parte de la presentación. Yo haré una visión de Microbiome y desde el punto de vista de revelaros quién es, porque probablemente, sobre todo en Latinoamérica, pues no sabrá absolutamente de nada. Y Patricia, en la segunda parte de la ponencia, pues os enseñará, os dará a conocer más la parte clínica de la compañía desde el punto de vista de ensayos clínicos que tenemos en marcha o ensayos clínicos que queremos poner en marcha. Antes que nada, pues agradecer a todos los organizadores el tremendo esfuerzo que supone hacer un evento de estas características, hiperconectado además y globalizado, con lo complicado que es, y a lo de tener que coordinar las horas para que estemos despiertos todos o medio despiertos ya es algo increíble. Y por otra parte también, además a Paula Iruzubieta, también agradecer al doctor Javier Crespo, a Jeffrey Lazarus, que nos ha servido y nos ha empujado constantemente para que enviemos la presentación, cosa que hemos hecho hace escasos minutos. O sea que muchas gracias por vuestra paciencia y empezamos con Microbiomic. Nuestra idea es pasar a lo largo de estos 8 puntos, desde qué visión tuvimos en mayo del 18 los fundadores para lanzarnos a la aventura de emprender y fundar una compañía cuyo objetivo ya veremos a nivel de visión y misión, hasta, digamos, la situación más final o más latente que tenemos en la compañía desde el punto de vista de la I+D a largo plazo. Evidentemente nosotros hemos intentado ser los más prácticos posibles desde el punto de vista de desarrollo de la compañía. Nosotros queremos ser los primeros que lleguemos al mercado y por lo tanto nos hemos focalizado en una patología que os comentaré ahora, que es la recurrencia del Clostridium difficile, porque es la patología en la que existe mayor evidencia de que la microbiota fecal total funciona, pero no se sabe por qué funciona. Funciona en el 90% de los casos de recurrencia en ausencia de efectos secundarios relevantes y por lo tanto nosotros pusimos el foco ahí. Tenemos que ser los primeros con toda la complejidad clínica regulatoria, sobre todo regulatoria, que conlleva llegar al mercado, en algo que evidentemente cuando empezamos y fundamos la compañía a preguntar qué era esto de, con perdón, la caca, pues las agencias y la Organización Nacional de Trasplantes no sabía decirnos qué era. Entonces, desde un descrecimiento absoluto de lo que podría representar las heces como materia prima para generar un principio activo de microbiota, pues la verdad es que han sido unos añitos muy duros, pero también con muchas satisfacciones hasta el día de hoy.
Bueno, nosotros, para que sepáis un poco dónde estamos, nosotros estamos en una provincia de España que se llama Vizcaya, dentro del País Vasco, y donde, por suerte contamos con un ecosistema privilegiado desde el punto de vista de coordinar los diferentes agentes que pueden intervenir o intervienen no solo en la investigación y desarrollo, sino también en la producción y hasta la comercialización de productos biofarmacéuticos. En este sentido, tenemos muchos centros tecnológicos públicos con los que colaboramos. Tenemos también 3 bios en los 3 hospitales más grandes del País Vasco, que están en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, y forman, digamos, los bioincubators, es decir, centros no solo que tienen pacientes y clínicos interesados en la investigación y desarrollo, sino también que tienen también investigadores que se dedican pues eso, a investigar. Y dentro de ello pues tenemos un Basque Health Cluster que es o intenta aglutinar a todas estas compañías para que interaccionen entre ellas de tal forma que se generen sinergias y sea beneficioso para la sociedad en general. Aunque somos un país pequeñito, nosotros no llegamos a 3 millones de habitantes, es verdad que tenemos una infraestructura a nivel biotech importante, pero como veis en esta diapositiva, básicamente la biotech está centrada en compañías o pequeñas o muy pequeñas, startups, pero el conjunto global del sector biofarmacéutico en el País Vasco, como veis, representa un número de trabajadores en torno a los 8.000, representa el 2% del Producto Interior Bruto del País Vasco y también representa o se invierte anualmente cerca de 140 millones de euros en investigación y desarrollo. Bueno, como probablemente, sobre todo en Latinoamérica, no sepáis dónde estamos, pues bueno, he traído aquí lo que conocemos como el mapa mundi de Bilbao, ¿no? Entonces, nosotros que somos de Bilbao, pues bueno, somos muy orgullosos de serlo. El doctor Javier Crespo sabe muy bien de lo que digo y por lo tanto, pues bueno, pues consideramos que es el centro del mundo de Bilbao, por decirlo de una forma. Pues bueno, pues Microbiome, que está cerquita del centro de Bilbao, está en el Parque Tecnológico de Derio y muy cerquita del aeropuerto de Bilbao, y es donde tenéis vuestra casa si algún día queréis visitarnos, ver nuestras instalaciones o colaborar. Este sería donde estamos, es una bioincubadora de empresas biotecnológicas, no solo de salud, sino también biológicas en cuanto al concepto de plantas, de insectos, es decir, hay gente muy rara trabajando aquí, nosotros somos uno de ellos, y básicamente pues estamos aquí desde el año, quiero recordar, desde mayo del 19, es decir, vamos a hacer 3 años. Bien, nosotros cuando constituimos la compañía, si me estáis viendo, pues veis que soy joven, pero no tanto, ¿no? Es decir, que todos los que fundamos la compañía, aunque lógicamente al final de todo impera lo que es el negocio, como cualquier industria y cualquier compañía que quiera sobrevivir, sí está impregnada, digamos, de una sensación o una percepción de que los socios que lo formamos, que están todos alrededor de mi edad, teníamos que devolver a la sociedad algo, o la sociedad lo que nos había dado la sociedad durante nuestra vida, se había portado relativamente bien con nosotros y por lo tanto buscamos un nicho o algo que pudiese aportar a la sociedad y que fuese disruptivo e innovador. Por tanto, nuestra compañía, básicamente, la visión que teníamos es salvar vidas, aunque es algo que puede decir cualquier empresa biofarmacéutica o farmacéutica. Nosotros lo queremos hacer desde un approach totalmente diferente al tradicional, a producto químico, que es liderar la investigación y desarrollo de medicamentos biológicos basados en el microbioma humano. Esa es nuestra visión y es la visión que intentamos llevar a cabo en estos prácticamente 4 años desde la fundación de la compañía. Bueno, en cuanto a la misión, y como os he comentado al principio, nosotros pusimos el foco en ser prácticos, es decir, si funciona en algo, pues vamos a intentar llegar al mercado, y si hay otras compañías que intentan conocer cuál es el mecanismo de acción, que no se sabe cuál es, pues está muy bien que inviertan sus recursos, pero si algo funciona, llévalo al mercado y a partir de ahí sigue investigando. Y por tanto, nosotros queremos ser la primera compañía mundial que comercializa en la Unión Europea el primer medicamento biológico basado en microbiota intestinal en la indicación de recurrencia por clostridium difficile y en un formato que pensamos innovador, ya veremos por qué, porque hacemos el tratamiento de la recurrencia del Clostridium con una dosis única de 4 cápsulas de microbiota fecal liofilizada, siendo la microbiota fecal lo que llamamos full spectrum microbiota. Es decir, nosotros extraemos y purificamos la totalidad de la microbiota de las heces y ese es
nuestro principio activo. ¿Por qué? Porque en su momento detectamos un problema y una posible solución. El problema es la recurrencia del Clostridium, que es una enfermedad que está basada generalmente en la toma antibiótica, y como consecuencia de ella hay una disbiosis, se crea una alteración de la microbiota intestinal, donde puede florecer y florece el Clostridium difficile, que libera esporas y toxinas y causa daño que puede llegar hasta la colitis pseudomembranosa. Es un cuadro clínico de fiebre, dolor abdominal, diarrea, diarreas bueno, que tienen hasta 40-50 episodios de diarrea diarias, y al final es la causa infecciosa más común de las diarreas a nivel hospitalario. Esto de la microbiota empezó a tomar forma cuando hubo esta publicación del New England Journal of Medicine en el año 13, en el que veis que había 3 brazos tratados con vancomicina y en uno de ellos se administraba un trasplante de microbiota fecal a nivel nasoduodenal. Como veis, los ratios de eficacia no tienen nada que ver entre la administración del brazo con trasplante nasoduodenal frente al resto que se los administraba vancomicina o vancomicina con lavado intestinal. Esto hizo que este ensayo clínico terminara prematuramente porque no parecía ético tratar a los pacientes con vancomicina sola o con vancomicina con lavado intestinal. Por lo tanto, nosotros al final vimos que había algo que se estaba desarrollando en Estados Unidos, que aparecía como el primer banco de microbiota fecal a partir de un banco público de heces que era OpenBiome, y decidimos que había que dar una respuesta a estos pacientes que recurren, porque el 75% de los pacientes con el episodio primario se curan con vancomicina o con fidosomicina o con vedolizumab, pero hay un 25% que no se cura, y es en estos pacientes donde podíamos aportar nuestra solución basada en microbiota intestinal y en una forma terapéutica muy sencilla, una forma farmacéutica muy sencilla, que son las cápsulas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos este proyecto y todavía en muchos hospitales españoles el trasplante se hace por vías invasivas, colonoscopia o sonda nasoduodenal, y nosotros lo que pretendemos es evitar estas vías, lógicamente, que tienen riesgo, que hay que meter al paciente al fin y al cabo en un quirófano, que tiene que estar monitorizado, y en este caso ofrecemos la misma eficacia con esa ausencia de efectos secundarios relevantes a través de 4 cápsulas de microbiota fecal liofilizada. Nuestro know-how viene en parte del Hospital Guerrero Marañón de Madrid, que en su momento, cuando empezamos a estudiar este proyecto, era el pionero y sigue siendo en recurrencia del Clostridium y trasplante de microbiota fecal, y ahí aprendimos lo que era el trasplante fecal, la metodología, las formas farmacéuticas, y a partir de ahí desarrollamos un prototipo que desarrollamos finalmente en nuestras instalaciones. Por lo tanto, queremos ser los primeros de la clase, por decirlo de una forma, porque en la actualidad no existe ningún medicamento biológico comercializado basado en microbiota intestinal. Y cuando empezamos el proyecto, pues como a todos, esto ha sido muy transversal, pues de repente pensamos que teníamos todas las respuestas y aparecieron una serie de elementos liderados por nuestro querido COVID, que hizo que tuviésemos muchas dificultades, un periodo muy complicado en la compañía porque prácticamente no podíamos trabajar en laboratorio, pero a pesar de todo, bueno, seguimos adelante. Y después hay una segunda barrera o un efecto también disuasorio que nos ha hecho daño finalmente, porque la primera vez que fuimos a hablar a la agencia española de que queríamos desarrollar un medicamento basado, con perdón, en la caca, pues nos miraban con las vacas al tren, ¿no? No sabían ni de qué le estamos hablando. Incluso el de calidad nos dijo en la primera visita, oye, enviarnos mañana cuál es la composición estándar de una microbiota sana, con lo cual, como no existe, le dijimos que mal empezábamos, que tenían que olvidarse de un medicamento químico reproducible homogéneo y tenían que pensar en algo vivo que queríamos desarrollar. Bien, nuestro equipo ha crecido mucho, es un equipo multidisciplinar de médicos, farmacéuticos, bioquímicos, biólogos, y esta es una foto, pues prácticamente, como veis, esta foto la titulamos Los Ángeles de Juan, porque estaba rodeado, ya sabéis que el País Vasco es un matriarcado y por lo tanto la que lleva los pantalones en las casas son las mujeres. Y bueno, y a partir de esta foto pues hemos llegado a esta, que es muy reciente, ya tenemos el club de fútbol, somos 12 personas y como veis hay 2 personas o un género, como dicen ahora, que está en inferioridad de condiciones, que es en este caso el masculino, ¿no? Dominan las chicas por abrumadora mayoría. Entonces, cuando fundamos la compañía, básicamente pensábamos que teníamos que tener un producto, que es MBK01, que es este Full Spectrum Microbiota. Teníamos que tener una instalación certificada por la agencia para poder fabricar medicamentos en investigación, por tanto, una instalación GMP, y teníamos que dar comienzo a un trial. Y es algo que ya hemos hecho. Tenemos el producto, tenemos una pequeña instalación
GMP, pero como digo yo, son 50 metros cuadrados con las mismas exigencias con instalación de Pfizer de 5.000 metros cuadrados. Y por último, hemos puesto en marcha un ensayo clínico y estamos a punto de empezar otro ensayo clínico que en este caso os interesa saber que es en NASA. Bien, y aquí dejo el micrófono, dejo el mando, dejo todo a Patricia, que nos va a introducir a partir de la pipeline qué estamos haciendo en la clínica y a nivel de investigación y desarrollo y qué es lo que proyectamos en los próximos años. Muchas gracias, Juan, por esta amena primera parte e introducción a lo que es nuestra compañía, lo que hacemos en Microbiomic y, por supuesto, también agradecer a los organizadores de estas sesiones tan interesantes. Brevemente comentaros esta parte, como decía Juan, este es nuestro pipeline, esto es los trabajos que estamos realizando, los programas clínicos fundamentalmente centrados en nuestro producto MBK01, aún medicamento en investigación. Como veis, Juan ha comentado el ensayo clínico fase 3, que es en Clostridium difficile, aunque tenemos algunos más, como podéis ver, uno más concretamente en NAS, que comentaré en las siguientes diapositivas en esta presentación, pero además tenemos otros dos programas clínicos, uno en el que somos suministradores de producto, también en hospitales españoles, es para organismos resistentes a carbapenemasas, en concreto Klebsiella neumonía. Y el último que sería una prueba de concepto que estamos comenzando, elaborando el protocolo en oncología en 3 diferentes cánceres metastásicos. También, además, comentaré muy brevemente al final de esta presentación la plataforma y los programas que estamos desarrollando internamente en la compañía de innovación y máster. Sobre el estudio de Clostridium, comentaros brevemente que es un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, controlado con pacientes de infección aguda recurrente por Clostridium. Y lo que fundamentalmente se intenta en este ensayo es evaluar tanto la eficacia como la seguridad de nuestro medicamento en investigación MBK01. Como podéis ver aquí, esto es simplemente para que observéis la cantidad de centros que están formando parte de este ensayo clínico. Tenemos centros por toda la geografía española, no solamente por la parte del País Vasco, que es donde estamos nosotros, sino también los centros más importantes de la Comunidad de Madrid, también de Barcelona, incluso del sur de España y de las islas. Son un conjunto de 21 hospitales, hospitales públicos, pero también ahora se han unido recientemente un grupo privado que es el Grupo Quirón Salud, también fundamentado por los 2 hospitales centrales más importantes, Madrid y Barcelona, para el reclutamiento de un total de 98 pacientes que serían los pacientes que tendríamos para este estudio. Como os comentaba anteriormente, el objetivo primario es evaluar esa eficacia de la transferencia de microbiota fecal comparando con, nuestro comparador, en este concreto es la fidaxomicina, simplemente hacer un énfasis, y es que este es el primer estudio en transferencia de microbiota fecal full spectrum en Clostridium que lo que hace es comparar con el medicamento estándar que se utiliza a nivel hospitalario, que es la fidaxomicina en recurrencias de Clostridium difficile. Sí que existen otros estudios realizados por otras compañías, pero que lo comparan con placebo. En este caso lo comparamos con fidaxomicina, después de 8 semanas de que se ha iniciado el tratamiento. Además, como os comentaba, tenemos 2 objetivos, como medir la seguridad del paciente y su calidad de vida. El coordinador de nuestro estudio es el director del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Javier Cobo Reynoso, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, uno de los más importantes en Madrid. Y bueno, junto con él tenemos también nombrar a Javier Crespo, participa también en el estudio, así como otros clínicos que nos han colaborado muchísimo y nos han ayudado mucho a desarrollar el protocolo de este ensayo clínico. Como os comentaba, los pacientes que entran en el estudio no solamente entran después de una primera recurrencia, pueden entrar después de sucesivas recurrencias, segundas, terceras e incluso cuartas recurrencias de Clostridium. Dividimos el estudio en dos brazos.
49 pacientes por cada brazo. Uno sería el de nuestro medicamento en investigación, una dosis única de 4 cápsulas de microbiota intestinal liofilizada, y como veis la diferencia con el brazo de fidaxomicina, donde se administra al paciente 2 cápsulas al día en un total de 10 días, que serían en un total de 20 cápsulas. Os mentiríamos si nos dijésemos que para nosotros la elaboración de este protocolo ha sido una carrera de obstáculos, ha sido bastante complejo. Fundamentalmente porque nuestra idea inicial sobre el paciente de una enfermedad aguda o de una enfermedad como Clostridium era un paciente ideal, ¿no?, que llegaba al entorno hospitalario con una infección y que se le podía tratar directamente con microbiota. Pero después nos dimos cuenta que la falta de reclutamiento que teníamos se debía a que nuestros criterios de inclusión y de exclusión eran muy estrictos, ¿no? En realidad, estos pacientes tienen un perfil clínico muy complejo, son pacientes generalmente con edades avanzadas y además con otras comorbilidades, con otras enfermedades asociadas, incluso otras infecciones. Así que tuvimos que trabajar mucho conjuntamente con nuestros clínicos para, digamos que relajar esos criterios tanto de inclusión como de exclusión y dar cabida a unos pacientes con un perfil que nos permitiese un mayor reclutamiento de los mismos. Aquí simplemente, muy esquemáticamente, comentaros que el tipo de paciente que llega para ser tratado en este estudio es un paciente con recurrencia Clostridium, que fundamentalmente la clínica que tiene es una diarrea de más de 3 o más deposiciones. 24 horas. Hay opción de que a este paciente se le trate directamente sin que tenga ningún tratamiento previo, aunque como os comentaba, debido a la clínica de estos pacientes, debido a las características de estos pacientes, hay muchas probabilidades de que entren con un tratamiento antibiótico previo por otra infección. En este caso, como veis aquí, hay que finalizar ese tratamiento previo antibiótico, ¿de acuerdo? Antes de que firme el consentimiento informado, hacer un lavado. Es muy importante hacer un lavado si se está administrando antibiótico al paciente de 24 horas antes de entrar en el estudio, en el proceso de aleatorización. También es cierto que es, digamos, un procedimiento estándar de los centros, de los hospitales, estabilizar este tipo de pacientes, ya que tienen diarreas muy fuertes, con vancomicina, con el antibiótico vancomicina. Nosotros permitimos esto durante un periodo de 3 a 5 días, también con un lavado posterior. Y como os decíamos, también hubiese una posibilidad de que estos pacientes entrasen sin necesidad de ningún tratamiento previo. Además del estudio, Microbiomic planteó a los centros la posibilidad de poder utilizar nuestro medicamento en investigación como uso compasivo. El uso compasivo es aquel en el cual para aquellos pacientes que no tengan otra alternativa terapéutica o por alguna razón dentro de los criterios no cumpliesen esos criterios de inclusión o algunos de exclusión, por ejemplo, pudiesen beneficiarse de nuestro tratamiento de MBK01. En este caso, la agencia nos lo ha permitido y sí que hemos puesto en marcha algunos usos compasivos para los centros e incluso, aunque la agencia inicialmente nos decía que tenía que estar relacionado con el estudio de Clostridium, también hemos recibido solicitudes por algunos centros para suministrar nuestro medicamento en investigación para otras patologías, no solamente para Clostridium. Aquí simplemente y muy brevemente el estudio CAPEDIS, que es el de resistencia antibiótica por Klebsiella. Simplemente comentaros que nosotros, como os decía, somos suministradores de producto y aquí sería pues una publicación en la que nos mencionan Microbiomic como suministradores y que ha sido aceptada hace un poco tiempo, y esta publicación se puede acceder a ella. Y bueno, comentaros que también en estos momentos pues, se está realizando la ampliación de centros para este estudio. Ahora sí que me quiero centrar en NAS. NAS es un estudio, en este caso sería un fase 2, también randomizado, en este caso es un doble ciego multicéntrico y lo que se quiere en este estudio es evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la TMF, transferencia de microbiota en cápsulas, contra placebo. Ese sería nuestro comparador en este caso.
El estudio se llama Emotion y bueno, trabajamos conjuntamente tanto con Javier Crespo como con Paula Iruzubieta en este estudio. Aquí simplemente en esta figura os muestro muy brevemente y muy esquemáticamente bueno, cómo se hace un poco la inclusión de los pacientes a los que realmente, antes de incluirlos y saber en qué grupos se les incluye, si sería MBK o placebo, se les hace el screening previos para ver si son respondedores o no respondedores. Como comentaba, tanto el Hospital de Valdecilla, con el doctor Javier Crespo y la doctora Paula Iruzubieta forman parte del estudio. Además queríamos agradecerles personalmente toda su implicación y bueno, toda la ayuda que nos han dado a la hora de desarrollar el protocolo de este estudio de NAS. Y también tenemos el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, donde el doctor José Luis Calleja también participa en el estudio. Como comentaba muy brevemente, ¿no? La eficacia de ver cómo funciona la microbiota fecal en estos pacientes, comparándolos con el placebo después de que se haya iniciado el tratamiento, unas 72 semanas después del inicio del tratamiento. Junto con esto, objetivos también primarios tendríamos evaluar la seguridad y la tolerabilidad de la transferencia de microbiota igualmente en un periodo de tiempo de 72 semanas de tratamiento. Además de estos objetivos primarios, tenemos objetivos secundarios más específicos que van a evaluar, por ejemplo, cambios histológicos en el paciente, contenido en grasa, por ejemplo, riesgos cardiovasculares, cambios, por ejemplo, fibrosis hepática, digamos, elaborando un proceso de identificación, ¿no?, de marcadores no invasivos, factores metabólicos, también muy importantes en esta enfermedad, poder definir este tipo de factores y, en general, según la percepción de los pacientes, su visión sobre cómo vayan evolucionando en cuanto a su salud. Comentaros también el estatus de este estudio. Nosotros ya enviamos el protocolo a través de un nuevo portal de ensayos clínicos, un nuevo portal que ha desarrollado la Agencia Europea del Medicamento hace muy poco. Hemos sido la primera compañía en España, junto con nuestra CRO, Sermes, que está en Madrid, que ha presentado este ensayo de NAS, de osteohepatitis no alcohólica, por primera vez en esta plataforma. Y bueno, simplemente comentaros eso. Ha sido evaluada ya por la agencia española, ha sido evaluado y comentaros también como curiosidad que hemos recibido una serie de cuestiones, unas 40 cuestiones a las que ya hemos respondido. Y bueno, estamos a la espera de la contestación de la agencia, que esperemos sea positiva y podamos comenzar con el ensayo lo antes posible. Para finalizar, me quedan unos minutos. Como os decía anteriormente, en la presentación dentro de nuestro pipeline también queremos establecer una plataforma interna, tanto de lo que es Discovery e innovación, ya que nosotros tenemos un tesoro muy valioso que son nuestros donantes, pero hasta ahora, por motivos de recursos limitados, no sabíamos cuáles eran esos perfiles de nuestros donantes para poder hacer estudios mucho más centrados, ¿no?, en los intereses que tenemos y en los abordajes a los que podemos llegar con la microbiota. Entonces, nuestro objetivo principalmente es realizar ensayos y análisis metagenómicos de las muestras de donantes, tanto de los donantes para determinar esos perfiles, obtener datos y con esos datos, digamos que elaborar una plataforma basada en inteligencia artificial, machine learning, que nos pueda dar un poco un indicativo y una información sobre las características de esos donantes. Además, en los ensayos que comentaba anteriormente, poder evaluar también de una manera más específica también lo que ocurre una vez que se realiza la transferencia de MBK01, poder ver qué ocurre en los pacientes. Entonces, poder obtener esas muestras de los pacientes, de los diferentes ensayos clínicos y realizar también metagenómica de estos pacientes.
Así poder tener una idea de mayor trazabilidad, de cómo posiblemente desarrollar nuevos productos e incluso llegar, ¿no?, a escalar la compañía, que es la idea que tenemos, y poder tener un desarrollo más amplio, ¿no?, de nuevos productos fundamentalmente. Y me gustaría, pues eso, tanto Juan como yo, agradeceros muchísimo a todo el público y a los organizadores vuestra atención y dar pie a todas las preguntas que queráis hacernos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Juan. La verdad es que ha sido una muy buena presentación de lo que hacéis, de todo lo que estáis implicados, más cuando, Juan, corrígeme, Microbiomic ha nacido en el 2018, ¿verdad? Sí, bueno, aunque nacimos en el 2018 fue la fundación de la compañía, pero operativamente no tuvimos una lonja, un módulo para trabajar, hasta que nos venimos aquí al Big Vizcaya, donde estamos, y eso fue hace 3 años. O sea que operativamente, incluso diría que la sanción finalizada para empezar a generar todos los procedimientos de calidad para que fuese aprobada por la Agencia Española del Medicamento a través de las Good Manufacturing Practices, pues bueno, no llegó hasta hace 2 años. O sea que en realidad parece que hemos nacido hace 4 años, pero llevamos 2 trabajando desde el punto de vista de tocar el producto y desarrollarlo. Y con una pandemia de por medio, que bien habéis dicho. Bueno, gracias por los agradecimientos, pero vamos, es muy fácil colaborar y trabajar con vosotros. La verdad es que lo ponéis súper fácil. Una pregunta antes de que empiecen en el chat, a los que animo a toda la audiencia. Pero contarnos un poquito cómo fabricáis esas cápsulas, quiénes son los donantes y qué contienen esas cápsulas. Sí, nuestro método de fabricación se inicia con un screening que hacemos a los donantes. Los donantes son locales, cuando me refiero a locales, de las empresas cercanas, ya que nuestro proceso productivo se realiza aquí en nuestras instalaciones y también, digamos, que el punto de donación es en nuestras instalaciones. El donante llega, deposita su muestra y se comienza a producir. El proceso de producción lleva una serie de pasos específicos en los cuales, pues, lo que básicamente intentamos hacer es filtrar, ¿no?, y llegar hasta obtener, digamos, que los componentes ricos en microbiota intestinal, eliminar todo aquello que no sea necesario de la muestra, y de ahí liofilizarla, es decir, convertir esa muestra en polvo para poder encapsular. Esa sería, a grandes rasgos y de una manera muy sencilla, la forma de producir que tenemos. Siempre y cuando con unos controles de calidad muy, muy estrictos, ya que, como sabéis, nuestras instalaciones también tenemos, bueno, nuestros procesos de calidad implementados, auditados por la agencia, y son muy, muy estrictos. Y bueno, pues a partir de ahí suministramos el producto a los hospitales. Evidentemente, al final, al ser cápsulas y bueno, como os comentaba, las dosis, en este caso para Clostridium, una dosis única, es muy sencillo para el paciente de tomar, se realiza de una manera muy sencilla, no menos invasiva que métodos que se utilizaban anteriormente. Sí, yo añadiría a las palabras de Patricia, digamos que los donantes y lo que transmitimos los donantes es que esto es muy serio. Es decir, nosotros, aunque parezca un poco divertido, ¿no?, nosotros ya tenemos muy interiorizado y bromeamos continuamente, como os podéis imaginar, con las heces, ¿no? Pero el donante primero entra a nuestra web y hace un cuestionario online, con lo cual descartamos. Inicialmente hacemos un filtro de posibles donantes con criterios mayores de exclusión. Luego vienen a nuestras instalaciones, el equipo médico le hace una entrevista en profundidad que dura 1 hora, de criterios digestivos, criterios generales, criterios infecciosos, que toma medicamentos, etcétera, etcétera. Son casi 100 ítems diferentes. Y en el caso de que el paciente lo metemos en un software para que la máquina humana tampoco se equivoque, y a partir de ahí, si el candidato a donante es apto, le hacemos una batería de pruebas, análisis de heces, análisis de sangre, PCR nasofaringe, evidentemente, son más de 80 pruebas. Y en el caso de que el resultado sea satisfactorio, el paciente empieza a donar. Tiene un periodo de donación máximo de 2 meses y todas sus donaciones, en todos los días que viene a donar,
al final, después del procesamiento primario, van a una zona de cuarentena, que es una ultracongeladora a menos 80 grados, donde mantenemos todas las donaciones que realiza el donante hasta que termina de donar, se hace un segundo screening y en el caso de que sea satisfactorio podemos liberar de la cuarentena a producción. Nos ha pasado evidentemente por el puñetero pylori, por ejemplo, que pacientes que eran pylori negativo, mejor dicho donantes que eran pylori negativo, una vez que han terminado de donar han dado pylori positivo y nos ha obligado a tirar absolutamente todas las donaciones porque es un criterio de exclusión, evidentemente. O sea que en este sentido somos muy serios y evidentemente tenemos que ser muy serios en algo que al final va a ser introducido en un intestino enfermo de un paciente, como es lógico. ¿Me dejas hacer una pregunta, Paula? Sí, claro. Bueno, primero voy a hacer un comentario para los que no sepan dónde está Bilbao. Bilbao es un pueblo que está al lado de Santander. Digo, porque hay gente que no sabe dónde está Bilbao. Esto, para los de aquí, lo entenderán. Los que sois de fuera, digamos que Bilbao creen que son muy grandes y Bilbao, por eso Juan, que es de Bilbao, cree que es la capital del mundo, pero en realidad es un pueblo que está al lado de Santander, ¿no? Y... Perdón, pero tenía que decirlo. Y aquí yo me gustaría hacer una pregunta y luego un comentario. Una pregunta, y es como, dado que el donante que utilizáis es un donante todo el proceso de donación, como muy bien has explicado, y que esto garantiza la seguridad de las heces donadas, se van a procesar todas al mismo tiempo después de un periodo de donación. La donación que se hace cuando tengamos el producto final, las cápsulas, ¿vamos a tener una trazabilidad del sujeto donante o no? Es decir, ¿vamos a donar vamos a obtener microbiota de un solo donante o de varios donantes? Y esto puede tener, perdón que sea un poco larga la pregunta, porque pudiera tener una enorme repercusión, ¿no? Teóricamente, porque pudiera ser que un sujeto responda a una microbiota y no a otra, o pudiera ser que un sujeto responda mejor a la microbiota de varios de ellos. Me gustaría que me hicierais algún comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Sí. Antes de que tenga Patricia, que sabe mucho más, Javier, te estás pareciendo al de la agencia, que nos decía que teníamos que rechazar aquellas muestras de los donantes que tenían menos de un 5%, más del 5%. No, que tenían más de un 5% de proteobacterias. No, vale. No, yo no me parezco al de la agencia, seguro que no, sobre todo porque has hablado mal de él. Nada, os explica Patricia que tiene mucho sentido la pregunta y lo que nos hemos explicado también, porque tenemos ahora una escala piloto y lógicamente si queremos comercializar tenemos que ir a una escala industrial. Correcto. Modificaciones. Así es, sí. Bueno, es una pregunta, digamos que en este contexto es muy interesante, Javier, que la hagas y en parte muy crítica, ¿no? Porque sí que es verdad que en estos momentos nuestro lote son lote por donación, es decir, un donante llega y su donación, digamos que sería uno de los lotes que administramos, en total 40 cápsulas cada lote. Entonces, bueno, en realidad lo que nosotros evaluamos o pensamos, ¿no? o queremos un poco determinar, ¿no? de cara a futuro es cómo realizar estos pools de donantes y lo que nos dé una trazabilidad mayor, por supuesto, pero que nos dé una seguridad de cara ya al paciente, ¿de acuerdo? Y para nosotros es importante determinar, como muy bien ha comentado Juan, por el tema de las preguntas de la agencia, que cada vez intentan o quieren saber más sobre esos perfiles, esas especies de microorganismos que componen la microbiota. Y es cierto que los estudios metagenómicos nos pueden ayudar a eso, nos pueden ayudar a conocer los perfiles, nos pueden ayudar a ver qué especies son más abundantes en algunos donantes y qué especies son menos abundantes, y de ahí poder a lo mejor decidir si un donante puede ser más efectivo para un determinado tratamiento o para una determinada patología. Entonces, establecer esta plataforma, como os comentaba, nos puede dar muchísima información, ya no solo para la trazabilidad como control de calidad, sino también para diversificar un poco los donantes en función de los tipos de pacientes que tengamos y las patologías. Sí, bueno, a día de hoy, Javier, cuando comencemos el ensayo clínico, vamos a saber qué donación de qué donante, con qué composición de microbiota a través de metagenómica va a ir a un paciente que debe ser tratado bien con placebo o bien
con MBK01, con lo cual sabemos la microbiota que enviamos o que depositamos en el intestino del receptor y sabremos la microbiota que tiene antes y después del tratamiento con esta microbiota sana. El primer paso de la plataforma que está comentando Patricia, precisamente de inteligencia artificial, es clasificar nuestros donantes, porque hasta ahora, como os hemos comentado, como Clostridium funciona sí o sí, pues evidentemente para nosotros tenía poco interés saber que contiene algo que sabe que funciona, porque no debemos elegir un donante en función de su composición de microbiota para Clostridium. En principio todos son válidos siempre que estén sanos. Y esto es un poco lo que estamos haciendo. Y probablemente en NAS, quiero recordar que el criterio de inclusión, pues que tiene que tener una IMC inferior a 25, el FibroScan, etcétera, etcétera. O sea, seleccionamos dentro de nuestros donantes los criterios que exige el ensayo clínico y también conoceremos la composición de su microbiota antes de enviarnos el producto. Sí, yo creo solo un comentario más. Yo creo que esto es fundamental porque, al contrario que Clostridium difficile, que es una enfermedad más o menos homogénea, NAS es una enfermedad profundamente heterogénea. Y entonces es esperable que, yo estoy convencido de que la microbiota va a funcionar, pero va a funcionar en una parte de los pacientes, no en todos los pacientes. Entonces es muy, muy importante que seamos capaces de estratificarlos. Otro, perdona, Crespo, otro desafío que yo creo que conlleva esto y que va en relación con la pregunta, y yo creo que es, aparte de lo que contienen esas cápsulas, qué dosis administrar, porque no es lo mismo, pues eso, la infección por Clostridium, que es algo agudo, a tratar una patología crónica como es el NAFLD, y de esto ya estuvimos mucho discutiendo en el protocolo, que qué dosis, cada cuánto se lo administramos, o dosis únicas, dosis repartidas, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué nos podéis decir sobre eso? ¿Cómo nos basamos en averiguar qué dosis? Sí, muy buena pregunta también, digamos que va muy relacionada, ¿no? con otra de las cuestiones que nos ha planteado la agencia. En una enfermedad como NAS hay muy poca evidencia, ¿no? de tratamiento con microbiota fecal, entonces digamos que determinar una dosis, ¿no? que no es tan conocido como en el caso de una enfermedad aguda como Clostridium, era muy complicado. Sí que existen alguna documentación, algunos papers de los que nos podíamos guiar un poco en el tipo de dosis. Fundamentalmente, digamos, con una visión global para enfermedades crónicas como puede ser NAS, yo creo que el objetivo es que al paciente no se le dé una única dosis, es que las dosis sean sostenidas en el tiempo. Esto no quiere decir que la dosis sea igual. En el caso en el protocolo de NAS, digamos que la dosis inicial sería de un número mayor de cápsulas, tendríamos 24 cápsulas, pero después digamos que durante un periodo de tiempo hay un tratamiento sostenido, ¿de acuerdo?, de la mitad de cápsulas, de 12 cápsulas. Entonces nos está ocurriendo lo mismo no solo para esteatohepatitis no alcohólica, sino para enfermedades oncológicas como para cáncer, por ejemplo, donde hay que suministrar dosis sostenidas en el tiempo, y realmente no hay tanta evidencia como para saber, ¿no?, cuál va a ser la mejor dosis. Pero bueno, son pruebas que hay que hacer y bueno, y hay que meterse en los ensayos y hay que ir probando estas dosis que, bueno, fundamentalmente lo que sí sabemos, y eso nos da, digamos, como un beneficio a la hora de tratar a los pacientes, es que hay muy poco, digamos que aparte de la eficacia, hay muy poco efecto adverso al suministrar la microbiota. Es muy segura la microbiota y de eso sí tenemos evidencias, con lo cual, bueno, pues es bastante aceptado por las agencias que bueno, sí, administrar dosis altas no va a ser contraproducente. Yo creo también la misma duda. Estamos ahora finalizando el protocolo de carcinomas metastásicos de colon, estómago y páncreas no respondedores a 2-3 líneas de tratamiento, incluyendo inmunoterapia, con lo cual son pacientes que sobreviven 2 o 3 meses. Nosotros no esperamos curar con nuestra microbiota a estos pacientes, sería absurdo, pero sí pensamos que hay incluso un fase clínico 1A en el que se administra el tratamiento inmunomodulador estándar en estos pacientes, que son nivolumab más ipilimumab, y en otro brazo se administra este tratamiento estándar junto a un compuesto de microbiota fecal, y la verdad es que los resultados son en número pequeño de pacientes en fase 1A espectaculares, ¿no? Pero volviendo al NAS, lo que tenemos claro es que tenemos que tener una especie de dosis boost. Es decir, el gran problema de la microbiota es el engraftment, es decir, que coja la microbiota, que tome posición, que siembre
o resiembre esa zona, o mejor dicho, esa microbiota en disbiosis dañada, y a partir de ahí asegurar que ese engulfment se mantiene, ¿no? Con lo cual, os parecerá mucho probablemente con los tratamientos clásicos, ¿no?, de un antibiótico, una toma al día o cualquier producto, esta dosis inicial de 24 y 12 cada trimestre, quiero recordar, ¿no? Entonces, bueno, son dosis altas porque todavía no tenemos optimizado el producto, que está siendo, ahora hemos empezado con una empresa británica, lo que sería el escalado, donde vamos a optimizar el producto desde el punto de vista de excipientes, de composición, para intentar también reducir el número de cápsulas. Pero bueno, las compañías actualmente que están en este mundo, que son básicamente americanas, pues dan una dosis de 30 cápsulas porque todavía lo tienen menos optimizado que nosotros, ¿no? O sea que, bueno, este es un reto, pero lo importante es que funcione. Ya si te tienes que tomar 24 cápsulas, pues bueno, es un problema, pero es un problema en un paciente con Clostridium difficile, un problema, un paciente crónico, pues evidentemente que quiere intervenir en el ensayo, pues lo tendrá que hacer, ¿no? Con un vasito de agua, con leche o con, no voy a decir buen tinto de la zona, ¿no? Y bueno, pues es lo que os hemos comentado. En cáncer también pensamos un boost de dosis inicial e incluso estamos pensando una cápsula al día durante el tiempo que sobrevivan estos pacientes. Pues gracias, Juan, Patricia. Yo creo que ya hemos terminado con esta intervención. La verdad es que nos habéis transmitido muy bien lo que es vuestra agencia, y aquí en Valdecilla ya sabéis que creemos que tenéis un gran futuro, por eso estamos colaborando con vosotros, y que creemos que vuestra tecnología puede cambiar el manejo de muchas de estas patologías, y entre ellas el NAFLD. Así que dentro de poco espero que tengamos resultados. Gracias a los dos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gran placer. I'm very pleased to invite my friend and eminent scientist, Ken Kuzi, who I think everyone knows, but Dr. Kuzi is a professor of medicine and chief of the Division of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism at the University of Florida. He's a member of the National Institute of Health Clinical and Integrative Diabetes and Obesity Study Section. He's extremely well published. He's contributed to many guidelines, and he is the principal investigator of various ongoing clinical translational research projects in obesity, type 2 diabetes mellitus, and NAFLD. So over to you, Ken, and thanks for joining us. Thank you, Jeff, for that kind introduction. I'm gonna put here my slides. And after the few words, Jeff, number one, I want to thank you for the wonderful meeting we had last February 6th and 7th in Barcelona. And you've been the most incredible host. So people are still raving about the meeting and your kindness. So thank you very, very much. Thank you. And with your permission, Jeff, I'm going to switch to Spanish, okay? Yes, so I just realized I switched immediately to English because we've spoken English, pero adelante en argentino. Así que vamos a hablar en argentino, espero que puedan entenderme en España. Mi abuelo era de Barcelona, así que tenemos raíces españolas. Así que con esto voy a hablar un poquitito de lo que podemos hacer hoy. Y mucho ha ocurrido desde que estuve en Barcelona. El jueves se presentaron las primeras guías para endocrinólogos en el Congreso Anual de la American Association of Clinical Endocrinologists. Y el viernes se aprobó tirzepatide, que esperamos que saben que es una droga aprobada para diabetes y que está haciendo estudios en NASH. Así que con eso vamos a avanzar. Mi objetivo es tratar para aquellos, veo que hay una audiencia de patólogos, multidisciplinary audience, como dicen, de distintas especialidades, así que vamos a cubrir qué es lo que podemos hacer hoy con las herramientas que tenemos. Estos son mis potential conflictos de interés, pero con todas drogas que todavía generalmente no están disponibles clínicamente. Y si quieren saber a dónde trabajo, yo trabajo ahí en Gainesville. Así que si vienen a Orlando a visitar a Mickey Mouse, vengan, manejen 1 hora y media y me vienen a visitar. No vamos a hacer una biopsia a nadie, por lo menos en la primera visita. Y por supuesto el problema para todos es obesidad y sus asociaciones con respecto a
diabetes tipo 2 y todo lo demás que ustedes ya saben. No voy a hablar, no tengo tiempo de hablar del rol del estilo de vida y pérdida de peso, pero ustedes saben que esto es un problema fundamental. Mi mayor foco ha sido durante mucho tiempo por qué la diabetes tipo 2 exacerba como factor de riesgo número 1 la esteatohepatitis, la cirrosis y también el cáncer, el adenocarcinoma hepático. Y para los hepatólogos deben saber que cuando los pacientes tienen hígado graso son típicamente más insulino resistentes, necesitan más medicación, tienen más dislipidemia heterogénica y más eventos cardiovasculares. Y la Asociación Americana de Diabetes en el 2019 y desde entonces anualmente recomienda hacer screening en todo paciente con enzimas elevadas. El problema es que el corte que se utiliza en laboratorios clínicos en muchas partes del mundo es 40, cuando sabemos que debería ser 30, y la mayoría de los pacientes con esteatohepatitis no tienen enzimas elevadas, pero por lo menos es un buen paso en la dirección correcta. Muchos de ustedes saben esto, pero para los que aún no están, no han visto estos estudios, hay mucho debate acerca de la interacción entre diabetes y hígado graso en cuanto a favorecer el desarrollo de diabetes en individuos con una predisposición genética. En Estados Unidos hay como un 20% de la población que tiene prediabetes, y lo que este estudio mostró es que más o menos duplica la prevalencia de diabetes. Así que una forma de prevenir diabetes sería prevenir o tratar en forma temprana el hígado graso y la obesidad, que es un factor muy importante. Pero de paso les digo que aunque uno pese 500 kilos, si no tiene los genes para diabetes tipo 2, no se desarrolla diabetes. Así que es una enfermedad genética donde la obesidad, al depositar grasa en tejidos ectópicos como el hígado y el páncreas, promueve la diabetes. Esto es un problema global, no quería insistir mucho y aburrirlos con estadísticas, pero ya saben que calculan que va a haber un aumento del 50 al 80% en los próximos 20 años. Y la pregunta que me hace muchas veces es ¿qué pasa con la diabetes tipo 1? En Estados Unidos, por lo menos 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 1 son obesos. Y yo estoy seguro que la mayoría de los pacientes esto es un estudio de Lilly con una insulina que finalmente no se aprobó, en 589 pacientes que se les hizo una resonancia para medir grasa hepática participando en ese estudio, así que no fueron seleccionados, y bueno, más o menos 9% de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen hígado graso, particularmente si obesos, pero miren los pacientes con diabetes tipo 2, prácticamente 2/3 a más del 70% con resonancia tienen un hígado graso. Por eso la estrategia de utilizar ultrasonido en pacientes con diabetes tipo 2 no es muy útil, porque ya la mayoría va a tenerlo. Así que lo que hay que enfocarse es preguntarse si los pacientes con diabetes tienen fibrosis. Por eso las estrategias actuales están centradas en determinar eso con métodos económicos como el FIB-4. Nosotros hicimos este otro estudio donde utilizamos elastografía mediante el FibroScan, donde pudimos medir con CAP la esteatosis muy parecida a los resultados con resonancia. Un 70% de los pacientes y un 21% tenían fibrosis de F1 a F4 basados en los criterios de elastografía, pero vean, muy pocos pacientes tenían elevadas las enzimas por arriba de 40. Cuando uno las baja a 30 mejora, pero no mucho. Y acá ven que un 15% tiene F2 a F4. La elastografía es más precisa cuanto mayor la fibrosis, así que por lo menos un 10% tiene enfermedad avanzada, y de nuevo las enzimas no son un método muy sensible para diagnosticarlo, así que hay que utilizar alguna otra cosa.
Entonces, la última diapositiva quería traerles la atención de este trabajo que hicimos con Norbert Stephan, donde actualizamos esa famosa diapositiva del Dr. Januzzi con 7 u 8 estudios que se publicaron en los 2 últimos años, o con resonancia o con elastografía. Pero lo que hicimos es un poquitito diferente, lo que comparamos la prevalencia de diabetes, que va hasta un 25% o más alto en Colorado. Y como ven, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay mucha diabetes, esto es 10.8%, pero si uno toma la población mayor de 50 años, es más del 20%. Y como donde hay más diabetes, hay más hígado graso. Esto puede no ser una novedad para muchos, pero es muy importante porque obviamente las dos epidemias se exacerban a la otra. Y en España aparentemente están un poquito mejor, tal vez haga más actividad física, pero es una tendencia en crecimiento en todo el mundo. El mensaje de aquí que quería recordarles es que en todos estos estudios la prevalencia de fibrosis de F2 a F4 es de un 12 a un 20%, así que muy importante. Esto es muy importante porque los diabetólogos, endocrinólogos, con las nuevas drogas disponibles para el manejo de la diabetes, hemos hecho un trabajo, creo, cardiometabólico bueno, tratando de prevenir enfermedad cardiovascular y nefropatía, pero todavía no hemos integrado el hígado en lo que yo llamo un triángulo de cuidado clínico, que los mismos medicamentos que estamos utilizando para prevenir nefropatía y enfermedad cardiovascular también ayudan al hígado. Y eso es lo que les voy a actualizar en los próximos 20 minutos, que hay cosas que se pueden hacer hoy. Siempre sigo escuchando que lo único que se puede hacer es dieta, y eso lamentablemente no es correcto en el sentido de que hay medicamentos para pacientes solamente aprobados para tratamiento de la diabetes, pero como NASH es un problema particularmente serio en pacientes con diabetes, ojalá por lo menos los pacientes con diabetes reciban tratamiento. Y para los pacientes sin diabetes hay drogas aprobadas GLP-1 para el tratamiento de la obesidad, como liraglutida y semaglutida. Muy bien. Hablando de esfuerzos multidisciplinarios, nosotros estuvimos desde el principio de 2020 hasta que se publicó esto en septiembre, pero online en julio, y hicimos un esfuerzo colectivo. Hay que darle crédito a la doctora Canwell con la American Gastroenterology Association, que me invitó a participar como un endocrinólogo, a mí y al Dr. Shobrook, que es de atención primaria, está en California, y un grupo de patólogos muy prestigiosos, pero también representantes de The Endocrine Society, Christoph Mansour, el presidente entonces de la American Diabetes Association, Dr. Eckel y otros. Y en general lo importante es que con iba a ser COVID, complicó las cosas, pero en el final nos reunimos en 2 días y discutimos cuáles eran las mejores estrategias y los problemas que existían para el diagnóstico. Y esto no es nada muy novedoso, pero lo importante es que se llegó con claridad que FIT4 es mejor iniciativa. En pacientes con diabetes, el NAFO Fibrosis Score sobreestima la prevalencia de fibrosis y no lo usaría porque da prevalencia de fibrosis muy elevadas y que no son correctas. Pero una vez que uno estratifica en riesgo bajo, intermedio o alto, aquellos con riesgo, potencialmente los intermedios, se hacen un estudio con FibroScan que se puede hacer o pedido por el médico clínico o directamente para el hepatólogo, para finalmente llegar con claridad hacia el diagnóstico del manejo temprano. Esto no es nuevo, se ha incorporado en otras guías, pero lo importante es que ha habido ahora un consenso a través de las distintas sociedades y lo que llaman el Clinical Care Pathway, la vía de manejo clínico identifica a 3 grupos como de alto riesgo: obesos, pacientes con obesidad con 2 o más factores de riesgo metabólico, pacientes con diabetes tipo 2 o esteatosis
o con esteatosis o enzimas elevadas. En las guías de endocrinología que les voy a mostrar agregamos prediabetes, porque prediabetes prácticamente tienen la misma biología de pacientes con diabetes tipo 2. Y ustedes pueden mirar, no necesito ir en detalle, pero una vez que el paciente de riesgo bajo, por ejemplo, si uno toma un paciente con diabetes tipo 2, el FIB-4 no es muy sensible, pero si los valores son intermedios o altos con diabetes y obesidad, las chances de que tenga fibrosis moderada o mayor es bastante alta. Y después los cortes que se tomaron de los estudios de Dowes y otros publicados en gastroenterología, y esto un poco todos ustedes saben qué hacer después de eso. Y la importancia es que lo que enfatizamos en este trabajo fue la importancia del tratamiento, de estilos de vida, mayor uso de programas de pérdida de peso en forma estructurada, mayor cuando hay mayor daño hepático, y después la farmacoterapia, que por supuesto, como bien se dijeron, no hay ninguna aprobada por las agencias, pero estamos pronto por tener eso, pero lo más importante es que hay medicaciones para diabetes que se pueden utilizar ahora. El otro trabajo que me pareció muy importante en tiempos recientes fue el trabajo que Jeff, Dr. Lazarus y un grupo de multidisciplinario hizo fue tratar de establecer cuáles son las necesidades para poner estos equipos juntos. Y como ven acá, este es el camino para modelos de atención médica que sean completos, dada la complejidad de nuestros pacientes. Y de qué es lo que falta, quiénes tienen que estar involucrados en el equipo multidisciplinario, cómo establecerlos, que por supuesto varía, depende de los modelos de atención médica y dónde, pero les recomiendo esta revisión que se hizo con mucho trabajo, que el Dr. Lazarus llevó adelante con mucho esfuerzo y que es un trabajo importante para el field. Y por supuesto, les quería compartir las guías. Ustedes son el segundo grupo al cual les presento las guías, digamos, que hicimos con mi co-chair, fue el Dr. Isaacs, un grupo de endocrinólogos muy prestigiosos, y lo hicimos con el consenso y el apoyo de la Asociación Americana de Estudios Hepáticos, AASLD, y quiero agradecer particularmente a la doctora Rinella, al doctor Giannuzzi, que tuvieron un rol muy, muy importante. Y un poco lo otro que también yo creí que era importante es que se alineara con lo que ya sabíamos y habíamos trabajado antes, pero agregamos un par de aspectos. Uno, incorporar prediabetes. Prediabetes, hay distintas maneras de diagnosticarlo. La más fácil es una glucemia en ayunas entre 100 y 125. Raramente se hace una prueba de tolerancia a la glucosa, pero bueno, también es otra forma de diagnosticarlo. Pero el grupo de obesidad es el mismo, y aquí hicimos hincapié para educar a endocrinólogos que, como aprendimos nuestros colegas hepatólogos, generalmente, estudios epidemiológicos muestran que niveles de alanina aminotransferasa arriba de 30 o 33 están asociados con mayor mortalidad en estudios epidemiológicos. Así que tratar de bajar el nivel de ALT, pues como decir, vamos a diagnosticar diabetes en vez de una hemoglobina glicosilada de 6,5 con una hemoglobina de 7,5, tarde. Entonces, hay dos aspectos importantes. Uno es la prevención del riesgo cardiovascular, que los endocrinólogos siempre tienen eso presente, pero también puede ayudar a otras especialidades a incorporar eso. Y lo que no tenemos muy buena práctica es pensar en la prevención de cirrosis, de la misma manera que estamos acostumbrados a trabajar para prevenir la nefropatía diabética, y con los 3 grupos de riesgo característicos. Acá desarrollando un poquito esto no viene como ninguna novedad, mis queridos hepatólogos, dimos algunas sugerencias de quiénes pueden estar en mayor riesgo. Todavía no tenemos una
justificado utilizar genética en forma rutinaria. Yo creo que eso va a ir evolucionando. Y en Estados Unidos se aprobó el año pasado, después que hicimos el otro trabajo, el ELF, y como tiene tanta ya información y validación, lo incorporamos para aquellos médicos que no tengan elastografía o tengan acceso o puedan referirlo a alguien con elastografía. Así que los grupos típicos que ya conocen, los 50-60% van a estar en el grupo de riesgo bajo, y eso va a disminuir tremendamente la cantidad de trabajo para nuestros hepatólogos. Alto riesgo pueden ir directamente a los hepatólogos. El grupo indeterminado, bueno, hay que hacer un poco más de trabajo. Generalmente, como les mostraba, dependiendo de los estudios, un 5 o un 10% van a estar en el grupo de alto riesgo, y después hay este grupo intermedio indeterminado, que son más o menos un 30 a un 40%, dependiendo de la población. Pero lo que les quiero enfatizar un poco es el tema de la obesidad y la diabetes en estos pacientes. Así que discutíamos y entiendo que los hepatólogos, el objetivo clave es prevenir que la cirrosis se descompense y prevenir F4. El verdadero problema conceptual es que no conocemos los mecanismos en humanos. 99% de lo que sabemos viene de modelos animales. Por eso, y ya sabemos que la mayoría de las drogas funcionan en animales, pero no funcionan en humanos como quisiéramos. Por lo que va a llevar un tiempo poder llevar ese. Por eso muchas veces, algunas compañías se lanzan a hacer estudios con limitada información acerca de los mecanismos en humanos, pero bueno, es un esfuerzo que hay que valorar. Pero creo que hoy utilizar como target los problemas metabólicos es más probable de dar buenos frutos. Digamos, en definitiva, si nosotros podemos evitar el ataque de ácidos grasos en un contexto de hiperinsulinemia e hiperglucemia, que van a hacer la perfect storm, la tormenta perfecta para activar de nuevo la lipogénesis de nuevo y atacar a la mitocondria y a muchos otros targets celulares. Si podemos detener esto, posiblemente podamos frenar los factores que activan la fibrosis y podemos congelar a los pacientes en el estadio que están sin que nunca lleguen a la cirrosis. Y aquí un concepto importante no es revertir la fibrosis, que hoy con lo que sabemos en la biología humana puede ser un poco ambicioso, pero por lo menos detenerla, porque los pacientes van a morir de otra cosa si es que no avanza su enfermedad hepática. Y las drogas metabólicas seguramente tienen un pequeño efecto en fibrosis, pero pueden revertir bastante bien la esteatohepatitis. Así que para resumir, sabemos que el aumento de peso empeora la insulina resistente, particularmente la función del adipocito se altera, donde no solo deja de responder a la insulina y hay una constante liberación de ácidos grasos de los depósitos de triglicéridos, sino que disminuye radicalmente la adiponectina. Si no hay adiponectina, se liberan en el hígado las vías metabólicas que promueven la síntesis de triglicéridos, así que hay un doble ataque, desde el exterior, por los ácidos grasos, y de la propia célula hepática produciendo excesiva cantidad de triglicéridos, y este exceso genera un montón de lípidos que son tóxicos a la célula. Hablamos un poquito de diabetes y el riesgo cardiometabólico, después pérdida de peso por cualquier manera farmacológica, cirugía bariátrica puede dar eso, revertir eso. Y el otro concepto que todavía es un poco, no ha llegado a tener el impacto necesario, es que drogas que tienen actividad PPAR gamma y poco PPAR alfa como pioglitazona, aunque causen a veces un poco de aumento de peso,
cambian fundamentalmente la biología del adipocito, aumentando su sensibilidad a insulina, por lo que los ácidos grasos permanecen en el tejido subcutáneo, se reduce la grasa visceral, mejora el perfil cardiometabólico y aumenta, se duplica y se triplica la adiponectina al mejorar la biología del tejido adiposo, que se convierte en tejido adiposo en una persona delgada y sana, y con eso se revierte NASH. Esto lo publicamos el año pasado en Liver International, donde dando pioglitazona se reduce la grasa hepática, pero lo que no sabíamos también es que se reduce la grasa visceral, y cuando miramos cuáles eran los factores que en este grupo de pacientes de nuestros estudios en pioglitazona, cuáles eran los 3 factores más importantes para que en este grupo de pacientes que teníamos toda esta información hubiera una mejoría de la esteatopatitis y también hubo una reducción de fibrosis en muchos de estos pacientes, es el aumento de hiponectina, la reducción de la grasa visceral y el aumento de la sensibilidad a insulina. Y acá lo ven en un paciente, como este paciente aumenta su grasa subcutánea, que es algo que no queremos, por supuesto, pero se reduce el riesgo cardiometabólico disminuyendo la grasa visceral, y hay estudios que tal vez se han publicado más en el ambiente diabetológico, pero claramente muestran que la pioglitazona reduce el riesgo cardiovascular. Así que vamos a avanzar, y las guías, voy a ir rápido porque puedo compartir las guías y para que las lean después con más tiempo. Siguen los objetivos generales del manejo de la diabetes, una dieta mediterránea posiblemente sea lo más adecuado. Hay que tener cuidado con hipoglucemia anticerebrales como las sulfonilureas en cirrosis, causan daño, riesgo de hipoglucemia. En cuanto hablamos de farmacoterapia, si no hay fibrosis avanzada, cualquier medicamento, preferible medicamentos que no causan hipoglucemia y mejoran la sensibilidad a insulina, como pioglitazona, GLP-1 o inhibidores de la SGLT2, con mayor preferencia a medida que los pacientes tienen más daño hepático. Y las otras drogas se pueden utilizar, por supuesto, cuando hay cirrosis, evitamos la metformina, pero hay poca experiencia con todos estos medicamentos en cirrosis, así que en cirrosis temprana se pueden utilizar con cuidado, pero cuando avanza a utilizar insulina. Así que voy a desarrollar un poquitito el tema de estos fármacos en los próximos 15 minutos. Muy bien. Las guías farmacológicas, las guías básicamente repiten lo que les dije. Está recomendado si hay biopsia, pero eso es raro, por lo que también creímos que si hay una alta probabilidad en base a estudios con imágenes, también debería ser recomendados. El factor muy importante para nosotros era que la mayoría de los pacientes mueren de eventos cardiovasculares, y eso puede ser prevenido por las 3 drogas típicas que ya ustedes conocen muy bien. Repetimos que las demás drogas se pueden utilizar, pero con cuidado en estadios avanzados de daño hepático. Vitamina E, por el estudio PIVENS, se puede recomendar. Está el debate de si aumenta el riesgo cardiovascular y el cáncer de próstata, y con otras farmacoterapias no hay suficiente evidencia. Estos son los estudios clásicos que ustedes conocen, PIVENS. Después publicamos en ANAS un estudio que fueron 3 años de seguimiento con resultados muy parecidos a los de los 6 meses, y después tratamos de agregar vitamina E, pero con poco éxito a pioglitazona, y el brazo solamente con vitamina E tuvo resultados mixtos. ¿Por qué reduce el riesgo cardiovascular la pioglitazona? Bueno, cada aspecto que lleva al riesgo cardiovascular de pacientes con hígado graso o con diabetes es reversible por pioglitazona. Y un aspecto que siempre me preguntan, ¿no causa insuficiencia cardíaca? Y la respuesta es no. Si un paciente con diabetes no tiene insuficiencia cardíaca, mejora su función ventricular porque se reduce la grasa ectópica dentro del miocardio y funciona mejor. Pero si uno tiene insuficiencia cardíaca preexistente y está en ese 5 o 8% que puede tener retención de fluidos, eso va a causar insuficiencia cardíaca. Así que esto es muy importante, y eso se descubrió en el primer estudio que se llamaba PROACTIVE,
pero no se sabía en ese entonces también. Desde entonces, todos los estudios han evitado darlo a pacientes con insuficiencia cardíaca. Si uno toma ese primer estudio, el ProActive, y ve el típico MACE, que está compuesto por muerte cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, infartos, miocardio, fundamentalmente estos fueron, como ven en la izquierda, accidentes cerebrovasculares, a la derecha infarto, miocardio, bien reducidos significativamente con pioglitazona. Y después hubo otros estudios que no tenemos tiempo. El más grande fue el IRIS, que se hizo en pacientes con insulina resistente prediabetes, donde también mostró una reducción de eventos cardiovasculares. Les pongo esta lista de estudios que se hicieron después de ProActive, en donde los pacientes con insuficiencia cardíaca no se incluyeron, y en ninguno de todos estos estudios hubo un aumento de insuficiencia cardíaca en el brazo tratado con pioglitazona. Así que eso es para darles un poco de tranquilidad. Ahora, en 2 minutos lo que queda acerca de esto, antes que vaya GLP-1, ¿cómo utilizar pioglitazona? Bueno, ahora lo que hacemos es utilizar 15 miligramos, y estamos haciendo un estudio con biopsias para ver su efectividad en NASH, o combinarlos con drogas que promueven la pérdida de peso, como la SGLT, los inhibidores de SGLT2 o las incretinas. Así que estos estudios, o hay muchos estudios, pero tomé 4 comparando la dosis de 15 miligramos con la de 30, y como pueden ver, la eficacia clínica para la diabetes es parecida. La dosis 45 aún reduce más la glucemia. Todas disminuyen los triglicéridos y aumentan el HDL, tal vez un factor en la reducción del riesgo cardiovascular, pero lo importante es que el aumento de peso es menor. Recuerden que en estos estudios no se les pide a los pacientes que coman mejor para no causar, o no se hace un tratamiento integral multidisciplinario, por lo que el aumento de peso es menor que en todos los estudios con las dosis más altas. Así que otro estudio de Italia, de la doctora, de una amiga mía, la doctora Gastaldelli, mostró que también si uno toma pacientes tratados con diabetes y mira el cambio de enzimas hepáticas como un marcador de esteatosis o esteatohepatitis, las dosis de 15 a 45 todas reducen las enzimas a la GGT y también reducen el hígado graso y un índice de NASH. Así que interesante. Pero, ¿qué rol cumplen las SGLT2, inhibidores de SGLT2? Aquí tienen todos los estudios no controlados y los estudios controlados, y ven que en general hay una pequeña pérdida de peso, las enzimas se reducen si están elevadas, y siempre se reduce la grasa hepática. Nosotros hicimos un estudio con canagliflozina, comparando en esta correlación grasa intrahepática, cambio con tratamiento y cambio de peso. A medida que se pierde más peso con canagliflozina, pero se ha visto con todas, se reduce la grasa hepática. Pero creo que no es un efecto específico, pero dependiente del cambio de peso. Pero la lección es que nosotros en endocrinología tenemos pacientes que no responden a la pioglitazona o no responden completamente al inhibidor de SGLT2, y ya un estudio que se ha publicado hace varios años muestra que combinando ambos se logra una pérdida de peso pequeña en comparación a un pequeño aumento de peso con pioglitazona. Así que algo para tener en cuenta. Así que para terminar, aspectos prácticos: empiecen con 15 miligramos, eviten en pacientes con mucha obesidad o que ya tienen edema, o que ustedes creen que tienen insuficiencia cardíaca, osteoporosis, pérdida de peso puede ocurrir, y después aumentenlo o déjenlo en 15 miligramos como sea. 2 palabras de GLP-1 antes que termine. Esta es una revisión que hicimos hace poco. El doctor Patel Chávez es un fellow nuestro que termina ahora el mes que viene. La doctora Cadiala es una faculty joven. Ustedes ya conocen toda esta literatura. Liraglutida, que fue la droga que más se utilizó en los últimos 5 años en estudios, mostró una reducción de la grasa hepática. Muchos de ustedes ya saben este estudio de Newsom que hicimos y que se publicó el año pasado. Estos resultados creo que son importantes
particularmente no se han divulgado suficientemente fuera del campo hepatológico, pero ven que hay un marcada, mejoría de la esteatohepatitis. Esta dosis es diaria de 0.4, es semejante a la dosis de 2.4 semanales aprobadas para el tratamiento de la obesidad. Y a pesar de que la fibrosis no mejoró, yo creo que una gran respuesta placebo, pero posiblemente hubiera mejorado con más tiempo de tratamiento, sí se logró disminuir marcadamente la progresión de fibrosis. Pero el punto que quería hacer es que si uno combina ambas drogas, la mayoría de los pacientes logran con pioglitazona y semaglutida llegar a una hemoglobina glicosilada menor de 7, con pérdida de peso y sin hipoglucemia, como causan las sulfonilureas o insulina. Así que en el manejo de la obesidad no tengo mucho tiempo, pero esto no es nuevo, se sacó fundamentalmente de la literatura diabetológica y de manejo de pacientes obesos. El punto más importante es enfatizar la pérdida de peso. Esa es la clave del manejo, ustedes ya saben todo eso, y utilizar drogas como las GLP-1 que son muy seguras y eficaces para la pérdida de peso. Y la cirugía bariátrica en casos adecuados, pero no en pacientes con cirrosis descompensadas, porque eso no es algo que está bien estudiado o sea seguro para estos pacientes. Con respecto al manejo de la presión, nada muy notable, pero en cirrosis, por supuesto, hay consideraciones especiales. Y pongo esta diapositiva para que no se olviden de mantener las estatinas en los pacientes, porque la mayoría van a morir de eventos cardiovasculares. Las estatinas se pueden usar en forma segura, por lo menos hasta estadios tempranos de cirrosis, pero no en Child C. Así que esta diapositiva por las estatinas. Y después bajen la LDL a niveles por lo menos debajo de 70 para bajar el riesgo cardiovascular. Para terminar, ya escuchamos que hay muchas drogas en desarrollo. Les voy a comentar drogas que tratan de lograr lo bueno de la pioglitazona sin los efectos adversos. Ya vieron el año pasado la nifibranor, que fue la primera droga que logró reducir ambos objetivos, fibrosis y esteatohepatitis. Muchos compuestos en el GLP-1, la charla anterior de Salvador fue excelente, algunos activadores de AMP quinasa, y los compuestos que pueden ver ahí de activadores, la hormona de crecimiento y FG21 y los FXRs. Esto es lo que le quería remarcar, que siguiendo un poco el beneficio de PPAR gamma, en este caso con PPAR alfa y delta, que pareciera tener un efecto antiinflamatorio, es el primer droga que logra en un objetivo compuesto causar resolución de NASH y mejorar fibrosis con las dos dosis. Así que esto es altamente valioso y ahora está en F3, en un estudio fase 3 muy grande. El viernes se aprobó tirzepatide para el manejo de pacientes con diabetes, no para NASH, no para obesidad, pero están haciendo los estudios. Así que se llama Mounjaro acá, un nombre bastante extraño, pero lo importante es que vamos teniendo más herramientas para nuestros pacientes. Y hace 2-3 semanas publicamos con Amalia, la doctora Gastaldelli, los resultados del SURPASS-3 en el grupo de pacientes que tenían resonancias antes y después del tratamiento de 52 semanas. Y si miran aquí a la derecha, reducciones de la grasa hepática de un 40 a un 50%. Otra droga para mencionar, la droga de AstraZeneca, cotadutide, que también ha mostrado reducir las enzimas hepáticas. El FIB-4 cambia fundamentalmente reflejando los cambios y el NAFO Fibrosis Score reflejando los cambios de enzimas, pero también lo pongo porque está haciendo un estudio con biopsias en NASH. Así que acá está el resumen de lo que tenemos que hacer: cambios en el estilo de vida, cirugía bariátrica, drogas como el GLP-1 que tratan la obesidad y la diabetes,
la pioglitazona, pero de nuevo estas drogas no se han testeado en cirrosis, así que hay que tener mucho cuidado en su uso en esa población. Para terminar, y quiero tener un poco de tiempo para preguntas, de nuevo, tenemos que pensar que queremos pensar en los grupos de riesgo, hacer el screening con FIB4, pensar en la prevención de la enfermedad cardiovascular y los 4 pilares de manejo del riesgo cardiovascular. Y para nosotros endocrinólogos tenemos que desarrollar nuestro músculo para prevenir la cirrosis. Las drogas que ya las usamos, tenemos que elegir mejor o ser más activos, y también invito a los hepatólogos a que se animen. Ayer, la semana pasada, un colega hepatólogo también vivió un paciente mío que tenía las enzimas altas y al final tenía un F3 y no tuvieron una discusión acerca de posibilidades terapéuticas. Así que con eso, muchas gracias. Este es mi equipo. Cuando vengan a Gainesville, los invitamos acá a pasar un buen momento y a una buena cena. Así que Paula y Javier están invitados, y Salvador y todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cusi. Bueno, la verdad es que siempre es un placer escuchar a otros especialistas diferentes a los hepatólogos, porque yo creo que nos enriquece a nosotros que llevamos el NASH, aunque tengo mis dudas de que no sea en realidad un hepatólogo. Eso, pues sí que es verdad que escuchándole me acabo de enamorar de la pioglitazona. La verdad es que nunca la he pautado, la verdad. Sí que yo creo que nosotros los hepatólogos tenemos cierto miedo o reparo a iniciar un tratamiento con antidiabéticos, y ya si nos sacas de la metformina más aún. Yo creo que eso tenemos que mejorar nosotros un poquillo, y la verdad es que escuchándote pues dan ganas de empezar a ello. No es normal esto, tener o escuchar a endocrinos que hablen como usted del NASH. En nuestro caso yo creo que es un poco difícil integrar eso del hígado en ese triángulo que nos has mostrado, tanto a los endocrinólogos como de atención primaria. Y además siendo, como dice, que son los endocrinólogos quienes van a tratar el NASH al final. Nosotros nos vamos a quedar con una muy pequeña parte de ellos, pero no están las guías. Sí que creo que está integrado lo del estudio de los ojos, la función renal, pero el hígado no está integrado en ese Yo te pido perdón porque en base a los diabetólogos, porque la Asociación Americana de Diabetes no mencionó la palabra NASH hasta hace 3-4 años que puso pioglitazona, la única vez que menciona NASH, pero ahora desde el 2019 hay un parrafito medio humilde, pero que está. Pero ese es el primer problema de los pacientes. Primero, que no tienes que pedir disculpas, porque yo no he tratado a nadie con hepatitis C y ni me animo porque mataría a alguien, así que es difícil aprender el otro campo, pero si usan 15 miligramos es bastante seguro y no hay problema. Pero el otro problema es que como los endocrinólogos no saben nada de NASH porque están aprendiendo, cuando ustedes los mandan para tratarlo, no toman eso en consideración, y los pacientes se van con insulina, que no agrega mucho, porque aumentan de peso y tienen hipoglucemia. Así que creo que esta comunicación va a ayudar a reducir estas deficiencias en el manejo. Pero ¿cómo podemos ayudar? Porque en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una herramienta disponible en el visor de las historias, en que solo haces un clic y te autocalcula los marcadores serológicos con la analítica de rutina, y te lo explica, te explica el resultado. Esto es indicativo de una sospecha de fibrosis avanzada. Por favor, valore derivarlo al hepatólogo. Pero aún así no nos llegan ni desde atención primaria ni desde otros, no solo de endocrinos, sino de cardiología. ¿Cómo podemos solucionar? Eso es un problema mundial. Así que
no creas que los endocrinólogos somos todos así con un IQ muy bajito, ¿no? Es como, la verdadera problema es que nuestros sistemas médicos están desbordados. Entonces, el endocrinólogo en 20 minutos tiene que ocuparse de 6 cosas diferentes. Sí. Lo importante es que le enseñen a hacer el clic. Tal vez si en sus notas el cálculo apareciera automáticamente y utilizar solo el FIB-4, que sería, porque con el NAFO Fibrosis Score ustedes van a tener un problema, porque van a tener, publicamos un paper el año pasado en obesity, y 1/3 de los pacientes con obesidad y diabetes les da positivo. Así que va a ser una pesadilla para ustedes. Así que no le digan que calculen, porque está índice de masa corporal y diabetes están incorporados en la ecuación. Entonces, obviamente le va a dar positivo. Entonces, mi consejo, hay que enseñarles a hacer ese primer clic y después con mucha paciencia y amor hay que educarnos de qué es lo que hay que hacer. Así que yo creo que yo te voy a mandar las guías y tú les das estas guías a todos, pero decirles que solamente lean lo que hay que hacer, porque el paper, la guía, yo la quería hacer bien corta, pero bueno, con 15 miembros, cada uno agregó un poquitito y tiene como 400 referencias y 20 páginas, no sé. Así que lean solo lo importante y ustedes, lo importante es que hagan ese primer clic, que es lo que tienen que desarrollar el reflejo que hacemos con la nefropatía diabética. Y bueno, no va a pasar de la noche a la mañana, pero un pasito a la vez. Kenneth, ¿me dejas hacer una pregunta, Paula? Mira, Kenneth, yo te quería hacer una consideración. Yo he querido ver que no mencionas la metformina para nada, lo cual me produce una notabilísima alegría, porque aquí en España yo creo que es una pregunta que hace la doctora María del Barrio, te la voy a copiar, María, porque se la quería yo hacer. No he visto metformina, lo cual me parece un avance notabilísimo, sobre todo los enfermos que tienen NAS. Yo te quería hacer 2 preguntas muy concretas. Paciente con NAS que tiene una fibrosis significativa, obeso, con un BMI de 35 y una diabetes bien controlada. Como entendemos los hepatólogos, bien controlada. Unas cifras de glucemia entre 100 y 140 y una glicoxilada razonable sin mucha microalbuminuria. No voy a ser más concreto porque no sé. Y sin mucha microalbuminuria. ¿Qué le doy? ¿Pioglitazona? ¿Le doy un GLP-1 o le combino pio y GLP-1? Yo la combinaría. Primero, hay factores. Ustedes tienen un sistema integrado. En Estados Unidos la pioglitazona cuesta $5 por mes y un GLP-1 cuesta $1.000 por mes. Si tienes seguro te va a salir menos, pero nadie sabe. Puede ser 40, puede ser 200. Pero el paciente tiene que controlarse la obesidad y tiene que reemplazar otros medicamentos que le están controlando la diabetes por drogas que le reviertan la esteatohepatitis y esperemos la fibrosis, pero hablemos por lo menos de esteatohepatitis para que no avance. Digamos, pero esto es un diálogo. Yo le digo, muchos pacientes no se quieren inyectar, digamos, así que prefieren una tableta. Otros, y siempre empezaría uno a la vez, digamos, dependiendo de lo que el paciente quiere en esta discusión. El problema es que si lo prescribimos sin discusión, esto es un debate. Si el paciente lo más importante en este momento es perder peso, el GLP-1 sería muy indicado. Si la GLP-1 valiera un poco, todos los pacientes necesitan GLP-1. Y aparte lo importante, aunque la hemoglobina esté normal, no esté tomando otros fármacos, estos agentes no causan hipoglucemia, se pueden utilizar igualmente si no tuviera diabetes. Así que yo empezaría en este caso con la obesidad, con GLP-1, ver si lo tolera y funciona, y después introducir 15 miligramos de pioglitazona en la siguiente visita y ver cómo va. El problema es cómo monitorearlo, que es otro debate, pero bueno. Enzimas, pero por supuesto, yo te voy vaticinando que todos los pacientes que toman pioglitazona normalizan las enzimas, pero no todos normalizan la esteatohepatitis. Así que no tenemos un buen método, tal vez elastografía u otros marcadores comerciales, pero es un tema. Metformina, noble droga desde 1957, pero hay estudios que ustedes conocen, el mejor hecho es el de biopsia de Buglianesi, que no mostró, mejoró un poquitito la estatosis, pero no la inflamación o la fibrosis. Así que noble droga, continúe utilizándola para reducir la glucemia,
pero no ayuda mucho ni para la obesidad, que a veces la veo prescripta, pero los estudios ya se han hecho, enormes estudios en obesidad sin resultado, que apenas baja 1 kilito y no funciona para nada. Te voy a hacer una segunda pregunta y después voy a coger una de la audiencia con tu permiso. ¿Existen estudios en vida real de mejora de la esteatohepatitis o de algún parámetro asociado a la esteatohepatitis con GLP-1 o inhibidores de SGLT2 o no existen estudios en vida real? ¿Combinados? No, solos o combinados. ¿En NASH? En NASH. En NASH, no bueno, ensayos, está ahí. Sino estudios en vida real, no en ensayos, no en ensayo clínico. No que yo conozca estudios así de real world, como llaman, de Real haberle world. dado. Okay. Mira, seguramente hay algunos que no he leído, así que si me los quieren mandar, pero en general el tratamiento combinado entre de un GLP-1 con inhibidores de SGLT2 tendría que tener efectos favorables. No sabemos lo que hace con la hepatitis, digamos, los inhibidores de SGLT2, hay estudios que están haciendo, pero como tienen efectos tan poco predecibles en cuanto a fueron mejores de lo que pensábamos, habría que hacer un estudio con biopsia. Sé que algunos se están haciendo. ¿Alguna opinión sobre el uso combinado de inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 SGLT2 como canoglifosina con agonistas GLP-1 en el contexto de mejorar riesgo vascular y renal en NASH de no diabéticos? No que yo sepa. De nuevo, cada día hay 100 estudios por día, pero ninguno que se haya publicado en las revistas más grandes, más conocidas, porque los estudios en diabetes y en obesidad no han medido parámetros hepáticos en general, pero para reducción de glucemia, como ustedes ya saben, tiene un efecto, hay estudios controlados combinando las dos, con mejoría de reducción de la hemoglobina glicosilada y mayor pérdida de peso, y mejoría de todos los parámetros cardiometabólicos. Yo creo que eso tendría que ser algo positivo. Pero bueno, hay que hacer los estudios. Yo creo que la diabetes, la duración de la diabetes y si está controlada o no controlada, creo que influye en la progresión del NASH y es importante reflejarlo. Pero ningún marcador serológico, como el FIB4, lo refleja ese hecho. Simplemente, de hecho, el FIB4 no refleja ni la diabetes. ¿Crees que sería importante un marcador de ese estilo? De duración de diabetes y totalmente. Lo que pasa es que ha sido un objetivo difícil, digamos. Y nosotros estamos, digamos, el rol de la hiperglucemia es controversial. Por ejemplo, si tomamos gente con el mismo índice de masa corporal, obesos con índice de 35, y uno agrega diabetes, tiene mucha peor en general esteatohepatitis y fibrosis. Pero reduciendo la glucemia no ha probado en la mayoría de los estudios tener un efecto mayor, aunque por ejemplo dar insulina reduce la esteatosis, pero no sabemos qué hace con la esteatohepatitis. También otra cosa que he tratado de hacer, pero no me dieron los fondos. Y estudios epidemiológicos muestran que a pesar de que el aumento de la hemoglobina glicosilada está asociado con más gente teniendo fibrosis, pero no es algo sumamente marcado. De todas maneras, yo estoy convencido de que tener una hemoglobina glicosilada muy alta tiene que traer más daño por toda la glicosilación, pero hay que hacer los estudios, así que cualquiera de las personas que nos esté escuchando, por favor, piensen en hacer el estudio y así ganan el premio Nobel para descifrar el rol de la glucemia en NASH. Has utilizado, Kenneth, otra pregunta muy similar. ¿Has probado a utilizar la microalbuminuria como un marcador añadido a FIB4 o a FIB4 o a NAFLD? No, pero sería una buena idea porque obviamente va lo que dice Paula, que habla de duración de diabetes y daño glucémico, y como ustedes saben, hay estudios epidemiológicos que muestran que pacientes que tienen más NASH o fibrosis tienen más nefropatía diabética. El tema de retinopatía está dividido, algunos estudios encuentran la asociación y otros no, pero con nefropatía hay un poquitito más de consistencia, digamos.
Sí, porque nosotros, yo opino, bueno, Paula y yo hablamos con mucha frecuencia, como es lógico y natural, y siempre nos llama la atención que los hepatólogos hablamos de diabetes sí y diabetes no, cuando la diabetes es un mundo que parece complejo, ¿no? Al menos para nosotros. Muy complejo. Y Y lo lo que pasa es que nosotros simplificamos. estamos tratando de hacer duración de diabetes por la historia clínica y es muy impreciso y no ayuda mucho. Así que, pero hacer el cronograma por complicaciones, a pesar de que puede haber dos pacientes con 20 años y uno tiene nefropatía y el otro no, pero eso sería un marcador seguro de duración de larga duración. Así que, bueno, entonces para el próximo congreso veo el estudio que publicaron. Está muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una tarde fantástica con un punto de vista. Yo creo, claro, hace muchos años que leímos tu estudio de la PIO en el New England y desde entonces nosotros sabemos que la PIO es buena. Lo que pasa es que en España cuesta, o al menos a nosotros nos cuesta mucho utilizarla. Yo creo que en España se usa poco. La clave es 15 miligramos. 15 Empiecen poquitito y si no crece un tercer ojo, para adelante. Bueno, yo creo que tenemos que ir acabando, ¿no? Y agradecemos a todos la atención. Sigue habiendo 150 personas escuchándonos y muchísimas gracias y seguro que para la próxima edición intentaremos que algunas personas, tú nos has invitado a ir a tu tierra, igual te cogemos el guante, pero Sí, encantado. nosotros te arrojamos un guante, intentaremos que la próxima edición algunas personas podáis estar con nosotros no todos, pero sí algunas personas en Santander, para tener un contacto un poco más estrecho. Para mí sería un honor. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Y bueno, a utilizar la pioglitazona un poquito. Y para los que tengan plata, lean la GLP-1. Muchas gracias, doctor Cusi. Que vaya muy bien, profesor Cusi. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, yo creo que vamos a dar por... Si quieres. Sí, por finalizado. Había otra ponente en el programa inicial, pero le ha sido imposible y hemos decidido hoy solo hacer a 3 charlas. Por eso también hemos aprovechado a bombardear de preguntas al doctor Kenneth Cusi. Y yo creo que damos por finalizado, ¿no, Javier? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que lo tenemos por finalizado. Mañana tendremos nuevamente unos ponentes de primer nivel. Mañana, además de ver a Maru Rinela, que es una experta mundial en esta... A Ramón Bataller, a Manolo Romero, porque Manuela... Manolo Romero, tenemos a gente de primer nivel y creo que, si no me confundo, mañana también está Agustín Albillos, el profesor Albillos, y una paciente para hablar desde el punto de vista de los pacientes, que no queremos olvidarnos. Y yo creo que mañana va a ser pues un día también fantástico, porque va a haber ponentes de primerísimo nivel. O sea que os esperamos a todos mañana. Yo creo que a pesar de que vamos a hacer cerca de 18 horas de NAS, quizás porque a mí me gusta mucho, pero no nos estamos aburriendo nada. O sea que mañana os esperamos. Gracias a todos, hasta mañana.